Muy buenos días, ciudadana Nava Polilla María del Carmen. ¿Está bien pronunciado Polilla? No, de hecho es Polina. Polina. Así Ok. es. Bueno, pregunto para no equivocarme en la dicción del apellido, Sí, le estaré diciendo ciudadana Nava, si me lo permite. claro que sí. Bienvenida a este recinto legislativo. Es para nosotros un honor tenerla en esta entrevista. Por acuerdo de la comisión, la convocatoria omitiremos la lectura y pasaremos directamente al proceso del sistema de su entrevista. El formato es el siguiente: usted cuenta con 10 minutos para hacer la exposición. Es el tema libre, es particular, sobre transparencia, sobre los alcances que quiere tener en este instituto si llegase a ser comisionada. Posteriormente, los diputados tenemos hasta por 3 minutos para hacerle preguntas a usted, en las cuales usted tendrá después una réplica hasta por 5 minutos y la invitaremos a salir de este recinto legislativo. Esta urna, hay preguntas aleatorias que vienen del micrositio, en donde personajes interesados en materia de transparencia, sociedad civil, estudiantes académicos, nos han hecho llegar preguntas relacionadas a la materia de transparencia, las cuales se la vamos a acercar para que usted saque la pregunta, la conteste en el mismo orden como a los diputados en los mismos 5 minutos. ¿Queda claro? Sí, perfecto. Ok, a partir de este momento usted cuenta con 5 minutos, con 10 minutos para hacer su exposición. Muy Bien. buenos días. Gracias, buenos días. Buenos días a quienes estén presentes y a quienes atienden estas entrevistas por la señal en línea. Buenos días, diputados, diputadas, integrantes de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. Celebro que estas entrevistas sean abiertas, pese a que el camino para llegar a ellas ha dejado sin vacaciones decembrinas a alguna parte de la sociedad civil. El hecho de que las sesiones se transmitan en vivo, de que haya criterios básicos de valoración de candidaturas, es solo uno de los beneficios públicos de observar legalidad y transparencia en la toma de decisiones. Mi desempeño profesional en los últimos años, desde sociedad civil y como investigadora, siempre ha buscado acompañar los diagnósticos con aportaciones y acciones concretas. Mi participación la dividiré en 3: diagnóstico, propuestas de trabajo y trayectoria. Cuando traemos a la memoria casos como la estafa maestra, las empresas fantasmas de Veracruz o la discrecionalidad del gasto en publicidad oficial, afirmamos que ni la transparencia, ni la rendición de cuentas, ni el acceso a la información pública son negociables. Con esa misma contundencia, tendríamos que garantizar el cumplimiento de transparencia por parte de todos los sujetos obligados. La Ciudad de México requiere de la permanente participación, supervisión y propuestas de un número cada vez mayor de ciudadanos, organizaciones, medios e instituciones que exijan ejercer con legalidad las facultades y obligaciones de servidores públicos. Sabemos que es inminente incrementar la calidad del servicio público, garantizar el derecho humano al acceso a la información, no solo desde la perspectiva de la apertura de los gobiernos, sino de la apertura del Estado en su totalidad. Se habla de gobierno abierto, aunque hay una crisis en el país desde el año pasado, con rompimiento de sociedad civil al ser espiada por autoridades federales. Se refiere al Parlamento abierto cuando no hay espacios de diálogo, sea a nivel federal o local, en los que la horizontalidad de la representación se manifiesta en acciones y productos concretos. No hay espacio en los que se mantengan interlocución cotidiana, hay que formarlos. Tampoco la información de los sitios web legislativos son ejemplos de apertura. Hay mucho por trabajar. En lenguaje ciudadano, en el uso de información a través de datos abiertos, es prácticamente campo vacío. Muestra de ello es el caso de esta asamblea, en la que observamos el 49% de cumplimiento de Parlamento abierto en sus elementos básicos, conforme al diagnóstico que realizamos las organizaciones impulsoras del tema. Quiero ser clara en este apartado y va más allá de las obligaciones legales en la materia que nos ocupa. El servicio público no está para abusar del poder o para omitir la ley. Cabe subrayar que el abuso de poder no solo se relaciona con la corrupción, va de la mano con la asignación de recursos públicos sin objetivos definidos, con la dispersión, con su desvío.
El abuso del poder camina con la toma de decisiones parciales, con la aplicación a cuentagotas de la ley, con la valoración sesgada del cumplimiento del marco constitucional, también de la simulación y de la omisión. No en vano, el desencanto por la democracia como forma de gobierno. Solo 4 de cada 10 mexicanos apoyan la democracia conforme al último Latinobarómetro. Es importante mencionar que de la lectura que hagamos de México partirán las propuestas que tengamos y el papel que elijamos desempeñar en el engranaje del país. ¿Qué puede abonar a mejorar las instituciones? Mi propuesta de trabajo se concentra en 3 ejes: Estado abierto, presupuesto abierto y transparencia accesible. Los 3 tienen el objetivo de abonar al fortalecimiento ciudadano institucional. El Estado abierto va mucho más allá de lo que marca la Ley General de Transparencia en su artículo 59 sobre gobierno abierto. En el caso de la ciudad, la apertura es un principio rector establecido en la Constitución local, así como el Parlamento abierto deberá regir al Congreso local. Ambas disposiciones, y es importante subrayar, son únicas en el país. La Ciudad de México cuenta con el primer escalón para que la apertura del Estado sea obligatoria y por ende exigible. Es más, la Constitución refiere que la apertura debe contribuir a la solución de los problemas públicos. Es así que la apertura debe ser un lenguaje común y práctica cotidiana para el Ejecutivo, para el Judicial, el Legislativo, órganos autónomos y cualquier autoridad pública en la ciudad. Por ello, se buscaría construir planes de acción con los sujetos obligados para implementar la apertura, su difusión oportuna, con resultados definidos y etapas de realización calendarizadas. El eje 2 se refiere a presupuesto abierto. Se construirá a partir de propuestas de lineamientos, fundamentados también en el texto constitucional de la ciudad, que refiere que en el ejercicio y asignación de los recursos públicos deben operar los principios de transparencia y rendición de cuentas, entre otros. Para el uso ciudadano de la información, no es suficiente transparentar montos presupuestales aislados de las actividades que lo sustentan. Un ejemplo lo tenemos al hacer una clasificación genérica de la actividad legislativa. El presupuesto debería ser visibilizado en casi 70 conceptos conforme a la función que desempeñan. En una revisión que realicé en 2014, la Asamblea Legislativa presentaba información en solo 4 de cada 10 conceptos. La finalidad de ubicar la ausencia de información es justo para abonar a presentarla. El eje 3 del plan de trabajo se refiere a transparencia accesible. Va enfocado a realizar propuestas de lineamientos base para que la información que presenten los sujetos obligados en sus sitios web sea accesible, se presente en lenguaje ciudadano, con perspectiva de género y grupos vulnerables. Estos 3 ejes tendrían que realizarse en trabajo colegiado al interior del instituto y presentarse como propuestas en el Sistema Local de Transparencia, en el Sistema Nacional de Transparencia y como parte de los sistemas anticorrupción. La finalidad de someter a valoración de esta Asamblea mi postulación es para estar en la posibilidad de contribuir con mis capacidades profesionales y experiencia en garantizar el ejercicio de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas. Cuento con 25 años de desempeño profesional en investigación aplicada y académica, en servicio público, en capacitación, medios de comunicación y sociedad civil. He trabajado con interdisciplinariedad, con pluralidad, legalidad y factibilidad, con integridad, ética y resultados. Prueba de ello son los procesos institucionales en los que he participado. Colaboré como asesora de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados, en su generación de acuerdos parlamentarios que dieron gobernabilidad y pluralidad a la Cámara cuando en 1997 se perdió la mayoría de un mismo partido político. Participé en la redacción de la Ley Orgánica del Congreso, que estableció entonces el canal del Congreso, la Gaceta Parlamentaria, el sistema electrónico de votación y la actual conformación y trabajo de los órganos de gobierno y comisiones. También contribuí como asesora y secretaria técnica del secretario de Gobernación. Trabajé en la construcción de la primera Ley Federal de Transparencia del país. Estuve a cargo de proporcionar acceso a la información en áreas de seguridad pública nacional, gobernabilidad, reforma del Estado, así como de clasificar el archivo histórico documental. Participé en la generación del Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, que hasta ahora es referente en la actividad del Congreso. Fui asesora del Procurador General de la República y del Senado en materias de Derecho Constitucional y Parlamentario, Política Social, Transparencia,
derechos humanos, presupuesto por resultados. Fui coordinadora de Transparencia y Parlamento Abierto en la Asamblea Constituyente de la ciudad, primera institución en el país que implementó el Parlamento Abierto desde su reglamento interior. Se logró la publicación de las declaraciones de intereses de diputados constituyentes, esos hechos sin precedente en el país, por haber aplicado la Ley de Transparencia Local y teniendo como base el formato de organizaciones de sociedad civil que construyó en la Ley 3 de 3. He escrito más de 170 textos especializados, he impartido cursos, conferencias y capacitación sobre distintas materias. Mi preparación académica es en Ciencia Política por el ITAM y cuento con diversas especialidades en aplicación teórica y estadística para modelos teóricos en ciencia política. Realicé estudios en Derechos Humanos, en Jurídicas de la UNAM, en Administración Pública de España, en la Universidad de California en San Diego, entre otras. Soy fundadora y directora de Visión Legislativa, organización que surgió en 2009 para impulsar el fortalecimiento de la democracia y rendición de cuentas. He sido investigadora en el periódico Reforma, el Colegio de México, el ITAM y Visión Legislativa. Fui especialista en las áreas de poder legislativo, ejecutivo, partidos y discurso del proyecto de Variedades de Democracia, que es un proyecto a nivel mundial que valora distintos elementos de la democracia en 173 países por más de 100 años. También participé como especialista en la redacción de lineamientos sobre partidos políticos, agrupaciones políticas nacionales y candidatos independientes en el INAI. Cuento con compromiso profesional permanente con la agenda que impulsa la transparencia, la rendición de cuentas y la apertura del Estado. Es indispensable que la trayectoria de quienes participamos en este proceso de selección abonen al trabajo colegiado con sustento, ética, experiencia y claridad de aportar a la mejora pública del Estado. Muchas gracias. Gracias a usted, ciudadana Nava. Siguiendo el protocolo, le cedo el uso de la palabra al diputado Suárez del Real para hacer sus cuestionamientos hasta por 3 minutos. Gracias, muy gentil, señor presidente. Maestra, es un placer escucharla. Sabemos de su desempeño a lo largo de algunos años en diferentes facetas en la parte de la construcción de estos principios de transparencia. A mí lo que me gustaría preguntarle de manera concreta, ya que son muy pocos los minutos que tiene para responder las preguntas nuestras y la de la sociedad civil, es precisamente en su carácter de observadora del proceso de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, que desemboca en una constitución política de la ciudad de avanzada. ¿Cuál sería los mecanismos que usted propondría para generar la armonización de los preceptos de la Constitución en materia de transparencia, buen gobierno? Me refiero al título 6º de la Constitución, con el marco jurídico que ya de por sí es de avanzada de materia de transparencia y de el Info Ciudad de México. Por su respuesta, gracias de antemano. Gracias. Adelante, diputado Corchado. Muy buen día. Preguntarle algo de carácter técnico realmente es bastante difícil porque el currículo marca que preguntara lo que preguntara tendría usted la respuesta. Creo que eso es una enorme virtud. La pregunta más bien me centraría a ¿qué opina usted, más allá de los amplios redacciones que ha hecho en el tema, qué opina usted y si cree que el InfoDF con el nuevo marco legal tiene suficiente margen de maniobra para poder acercar la transparencia y sobre todo la rendición de cuentas a los ciudadanos? Gracias. Muchas gracias, diputado Corchado. Pues muy buenos días, ciudadana Nava. Es un deleite escucharla, leerla, ¿no? Creo que el debate siempre en la Asamblea Legislativa usted ha
dado para que nosotros mejoremos en nuestras prácticas y sin duda es una de las cosas que se valora y se agradece y que la Ciudad de México necesita. En verdad, mi reconocimiento público en un tema más profesional, reconozco su trayectoria en la materia de transparencia, rendición de cuentas, gobierno abierto. Por eso coincido con el diputado Corchado que es difícil preguntar, ¿no? Nosotros estamos en un análisis de perfiles en donde tenemos que tomar muchos aspectos y algo que es novedoso hoy en la ciudad y me gustaría saber su opinión de cómo incorporaría los avances tecnológicos en materia de telecomunicaciones para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, en general el derecho de acceso a la información. Mi pregunta es puntual y muy buenos días y pasamos a la pregunta de la urna. Eso sí es suerte, eso. Okay. ¿Cómo se pueden ejercer los derechos ARCO en el tema de videovigilancia según el tema comparado con otros países? Muchas gracias y a partir de este momento tiene 5 minutos para hacer sus respuestas a las preguntas. Muchas gracias. Trataré de ser breve, más bien tengo que. Respecto a la armonización en materia de todo este apartado de transparencia, rendición de cuentas que se tiene que hacer de la Constitución, de hecho, una de las primeras urgencias que habría que tener para legislar es modificar la ley de transparencia, incluso en la integración del Pleno, porque la Constitución local establece la elección de 5 comisionados y la presidencia del Info tendría que ser electa por el Pleno de los comisionados electos. Entonces, eso ameritaría tener de suma urgencia en los pendientes de la agenda legislativa de la Asamblea por realizar, para que después no haya como, o sea, ya de hecho estamos desfasados. Entonces, eso es algo que yo sí quisiera recalcar. En materia de, y lo quiero ligar con la respuesta respecto a cómo acercar a los ciudadanos y si tienen las suficientes facultades el Info en materia de, en materia de transparencia y acceso a la información, tiene que ver con que el acceso a la información y la operación de transparencia en sí misma sí tiene un costo público. Se tiene que determinar la asignación de recursos y va ligado justo con el planteamiento 2 que realizo en el bosquejo de trabajo, con el presupuesto abierto. Porque lo que nos ocurrió justo en la Asamblea Constituyente es que no hubo presupuesto asignado para operar. Y al final, pues sí se tiene que contar con personal para proporcionar la información, para capacitar a las áreas, para ayudar a la clasificación de información. Y ni qué decir de justo la difusión en materia de lenguaje ciudadano, de lo que significa la transparencia y la rendición de cuentas. Eso me parece que queda todo por hacer en términos de políticas y lineamientos muy definidos y acciones muy concretas que tiene que desarrollar el Info Ciudad de México, con líneas de comunicación, pero no solo en medios masivos de comunicación o en lugares concretos como el metro, como el transporte público, sino que también se realicen acciones para poder llegar a esa información de qué significa la transparencia, qué significa la rendición de cuentas a las escuelas públicas, en las áreas educativas, media básica y superior. Me parece que tenemos que hacernos cargo de que hay 6 millones de nuevos votantes que son jóvenes y que tenemos que proporcionarles como Estado a cualquier nivel de gobierno los elementos para que puedan hacer uso de sus derechos
que puedan conocer qué información tienen, qué informaciones hay de gobierno, qué pueden exigir también. Y en ese sentido, las facultades que tienen que ejercer el Info Ciudad de México, me parece que sí tiene o sea, sí está arropado legalmente para ejercerlas. Falta voluntad política para realizarlo y me parece que ese es el arrojo que tenemos que tener, porque al final la apertura del Estado beneficia a todos a largo plazo, a la democracia, a la calidad de la representación, a visibilizar el trabajo que sí se hace en las instituciones y hay que ser muy conscientes de ello. Entonces estamos hablando de que tenemos que planear que este tipo de reformas y de mecanismos y de acciones también van a ser vistas sus resultados y frutos a mediano y largo plazo, no son procesos sencillos ni inmediatos. Entonces, en ese sentido, y toco la parte de avances de implementación de tecnologías de información para el acceso. El año pasado se hizo el evento regional en Buenos Aires de Gobierno Abierto y una de las cosas que se tocó en la mesa académica, sobre todo la gente que trabaja datos abiertos, es que las APIs son usadas en promedio a nivel mundial por el 7% de la población que se estima. Eso no significa que no se desarrollen, más bien hay que difundir el uso de esas tecnologías de información para poder viralizar los derechos, tener acceso público la información y sobre todo de manera didáctica. A veces sí nos ocurre que cuando estamos en el taller de especialistas no sabemos comunicarnos en lenguaje ciudadano y eso sí es tarea de todos poderlo viralizar, mejorar, perfeccionar. Y bueno, ya no me dio tanto tiempo de los derechos ARCO, pero va relacionado justo con las tecnologías de información. ¿Cómo podemos informar? Y nos pasó igual en la constituyente, se requiere un diseñador, se requiere alguien que programe, que realice videos, que difunda, una comunicación objetiva, institucional, y va de la mano con el tipo de lenguaje y cosas que queremos enfatizar en materia de información pública. Y bueno, termino nada más resaltando que el Estado abierto no solo son las instituciones públicas, sino también caminamos y tenemos que caminar hacia una sociedad abierta, porque todo aquel que recibe recursos públicos es sujeto obligado de transparencia. Entonces estamos hablando de medios de comunicación, de un sinfín de actores involucrados. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. A nombre de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, le damos las gracias por asistir a su entrevista e instruyo de manera inmediata a la Secretaría Técnica para que la acompañen afuera de este salón de sesiones. De la misma manera, instruyo a la misma Secretaría para invitar al siguiente entrevistado a que entre al mismo salón de sesiones.